Bienvenidos un día a su canal favorito donde desmenuzamos todas las noticias, los chismes y las últimas tendencias de nuestras estrellas turcas queridas. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico y lleno de energía porque hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de uno de los temas comentados en el mundo del entretenimiento turco, y es que vamos a profundizar en esas supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Susu que estuve emocionados, yo también copyright lo estoy, porque esta pareja ha generado mucha pasión superíndice 3N y debate a lo largo del tiempo. Asu que rense para un viaje lleno de revelaciones, Anu Lisis y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, entrevistas exclusivas y todos los detalles de sus celebridades turcas favoritas. Asu que hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Ahora vamos al luo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón superíndice 3N de los fans de las series turcas. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci Kuay, fue innegable, traspasando la pantalla y generando especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en la ficción superíndice 3N, y la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido objeto de mucha controversia y rumores a lo largo de los aún más menos. Desde el final de Erkenci Kuay, los fans han estado ansiosos por saber copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos. Las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y las declaraciones de ambos actores han sido analizadas al detalle, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N y las posibles tensiones que pudieran haber surgido. Y por supuesto, no han faltado las fuentes cercanas, los informantes Anu superíndice 3 Nimos y los rumores que han alimentado a la especulación superíndice 3N. La obsesión superíndice 3N por esta pareja llegó superíndice 3 a tales extremos que cada like, cada comentario, cada fotógrafo individual era diseccionada y analizada con la esperanza de encontrar una un indicio de que el romance que tantos deseaban seguía vivo, o al menos no había terminado en tu copyright términos tan negativos como algunos insinuaban. Esta Can Yamania, como algunos la llamaron, se extendió superíndice 3 por todo el mundo, demostrando el poder de la televisión superíndice 3N turca y la capacidad de conectar emocionalmente con audiencias internacionales. Ahora, llegamos al quid de la cuestión superíndice 3N, esas supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, en las últimas semanas han circulado varios rumores y noticias sobre una entrevista o un comentario que Can Yaman habrá hecho, en el que supuestamente se refiere a Demet Özdemir de una manera poco halagadora o incluso crítica. Los foros de Internet y las redes sociales ardieron con capturas de pantalla, traducciones dudosas y opiniones encontradas. Cada nuevo rumor generaba una ola de comentarios, a veces defendiendo a uno de los actores, a veces atacando al otro, y en muchas ocasiones, simplemente disfrutando del drama. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan intensa que incluso algunos fans llegaron a crear cuentas falsas para difundir información superíndice 3N superíndice 3 NEA o para atacar a los que no compartían su opinión superíndice 3N. Algunos medios han afirmado que Can ha dicho que Demet era difícil de trabajar, que tenían diferencias creativas o incluso que la relación superíndice 3N entre ellos se había deteriorado debido a la presión superíndice 3N de la fama y las exigencias del trabajo. Otros rumores apuntan a que Can ha hecho comentarios sobre la vida personal de Demet, insinuando que su relación superíndice 3N con su actual pareja no es tan idílica como parece. Las versiones sobre la presunta entrevista varían considerablemente. Algunos aseguran que fue durante un evento en Italia, donde Can Yaman reside actualmente, mientras que otros afirman que la entrevista se realizó superíndice 3 para una revista turca de poca reputación superíndice 3N. Lo que es constante en todas estas versiones es el tono negativo y crítico de las supuestas declaraciones, que han dado más menosado considerablemente la imagen de Can Yaman ante algunos de sus fans. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué copyright Can Yaman, que siempre se ha caracterizado por su discreción superíndice 3N, habrá hecho declaraciones tan comprometedoras? ¿Se trata de una estrategia para generar publicidad o hay algo de true de todo esto?
Pero AQ es donde debemos tener cuidado y analizar la información superíndice 3N con lupa. En el mundo del espectúnculo, es muy fácil que se malinterpreten las palabras, se saquen de contexto las declaraciones y se creen rumores infundados. Asu que antes de dar por sentado que Can Yaman ha dicho algo realmente escandaloso sobre Demet Özdemir, debemos investigar a fondo y verificar la autenticidad de las fuentes. La viralidad de la información superíndice 3N en la era digital hace que sea cada vez más difícil distinguir entre la verdad y la ficción superíndice 3N. Las noticias falsas se propagan a una velocidad vertiginosa, y es fundamental desarrollar un sentido crítico y contrastar la información superíndice 3N antes de compartirla. En el caso de las supuestas declaraciones de Can Yaman, la falta de evidencia su superíndice 3 lida y la contradicción superíndice 3N entre las diferentes versiones deberán ser suficientes para generar dudas y cuestionar la veracidad de los rumores. Hasta el momento no hay pruebas su superíndice 3 lidas de que Can Yaman haya hecho realmente esas declaraciones explosivas que se le atribuyen. Muchos de los rumores provienen de fuentes no confirmadas, cuentas de redes sociales ANU superíndice 3 ni más o medios de comunicación superíndice 3N que no suelen ser muy fiables. Además, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido ningún comunicado oficial al respecto, lo que sugiere que podrá tratarse de una campaña más menos de desinformación superíndice 3N o simplemente de una exageración superíndice 3N de la prensa. El silencio de ambos actores ha alimentado a UNMU, la especulación superíndice 3N. Algunos interpretan este silencio como una confirmación superíndice 3N tu cita de la veracidad de los rumores, mientras que otros creen que simplemente prefieren no darle importancia a la situación superíndice 3N y evitar alimentar el fuego. Lo cierto es que en el mundo del espectúnculo, el silencio a veces puede ser revelador que las palabras. Sin embargo, no podemos negar que la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido tensa en algunos momentos. Después copyright del final de Erkenci Kwai, ambos actores tomaron caminos diferentes y no se les ha visto juntos en público desde entonces. Además, algunas declaraciones de Can Yaman en el pasado, en las que se refiere a Lu con diéresis copyright cito de la serie como algo ayu de la cómica actoral, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a Demet Özdemir. La trayectoria profesional de ambos actores ha sido muy diferente desde el final de Erkenci Kwai. Can Yaman ha apostado por proyectos internacionales, como la serie Sandokan, mientras que Demet Özdemir se ha centrado en el mercado turco participando en series y películas de grano con diéresis copyright cito. Esta divergencia en sus carreras podrá haber generado cierta tensión superíndice 3N entre ellos, especialmente si se considera que ambos actores son muy ambiciosos y competitivos. También copyright N es cierto que la presión superíndice 3N de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N puede haber afectado la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Ambos actores son muy populares y tienen una gran base de seguidores que los adoran y que esperan verlos juntos tanto en la pantalla como fuera de ella. Esta presión superíndice 3N constante puede generar tensiones y malentendidos, especialmente cuando se trata de manejar rumores y especulaciones sobre su vida personal. La idealización superíndice 3N de la pareja por parte de los fans ha creado expectativas irreales y ha ejercido una presión superíndice 3N constante sobre ambos actores. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier acción superíndice 3N era analizada y juzgada a la luz de esta idealización superíndice 3N, lo que ha dificultado considerablemente su relación superíndice 3N. Independientemente de lo que haya pasado realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir, es importante recordar que son dos profesionales que han trabajado juntos y que han contribuido a Lu con diéresis copyright cito de una serie muy querida por el público. Quizás su relación superíndice 3N no sea perfecta, pero eso no significa que debamos creer todos los rumores y las noticias falsas que circulan por Internet. La difamación superíndice 3N y el acoso en Lunea son problemas graves que pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Es fundamental ser responsables con la información superíndice 3N que compartimos y evitar participar en campañas más menosas de desprestigio o en juicios públicos basados en rumores y especulaciones. En lugar de alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y el trabajo de ambos actores y respetar su vida personal. Al final, son personas como nosotros con sus propias emociones, sentimientos y experiencias. Y merecen que se les trate con respeto y dignidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. La empatía y la comprensión superíndice 3N son valores fundamentales que deberíamos aplicar en nuestras interacciones en Lunea.
Antes de juzgar o criticar a alguien, deberíamos ponernos en su lugar e intentar comprender su perspectiva. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que a veces se crean rivalidades artificiales para generar titulares y aumentar la atención superíndice 3N mediática. Así que no debemos caer en la trampa de creer todo lo que nos dicen y debemos ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos. Las estrategias de marketing y las campañas menosas de publicidad a menudo utilizan la controversia y el escándalo para generar copyright y aumentar las ventas. Es importante ser conscientes de estas estrategias y no dejarnos manipular por ellas. En resumen, las supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir son, en gran medida, un rumor infundado y una exageración superíndice 3N de la prensa. No hay pruebas o superíndice 3 lidas de que Can haya dicho algo realmente escandaloso sobre Demet, y es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos y no alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Can y Demet puede haber sido tensa en algunos momentos, pero eso no significa que debamos creer todos los rumores y las noticias falsas que circulan por Internet. En lugar de eso, deberíamos centrarnos en apreciar el talento y el trabajo de ambos actores, y respetar su vida personal. Y hablando de respetar su vida personal, es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen derecho a la privacidad. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su relación superíndice 3N, ni podemos juzgarlos por sus decisiones personales. Debemos respetar su intimidad y permitirles vivir su vida como ellos quieran. La obsesión superíndice 3N por la vida privada de las celebridades a menudo traspasa los límites del respeto y la dignidad. Es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y que no están obligados a compartir todos los detalles de su vida con el público. Además, es importante recordar que la amistad y el respeto profesional pueden coexistir incluso cuando hay diferencias personales. Quizá Can y Demet no sean los mejores amigos del mundo, pero eso no significa que no puedan respetarse y admirarse mutuamente como actores. Las relaciones humanas son complejas y no siempre son perfectas. Es importante ser tolerantes y comprensivos con las diferencias y evitar imponer nuestras propias expectativas sobre los demás. Y para finalizar, quiero recordarles que la verdad siempre sale a la luz. Si en el futuro Can Yaman o Demet Özdemir deciden hablar sobre su relación superíndice 3N, lo haremos con respeto y profesionalismo. Pero hasta entonces debemos evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Bueno, mi gente guapa, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no creer todo lo que nos dicen. Hoy hemos hablado sobre los rumores de unas supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir, explicando que no hay pruebas su superíndice 3 lidas y la importancia de no dejarse llevar por las especulaciones. También Copyright N hemos resaltado la necesidad de respetar la vida personal de ambos actores y centrarnos en apreciar su talento profesional. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado útil para entender mejor la situación superíndice 3N. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente hizo esas declaraciones? ¿O creen que es todo un invento de la prensa? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejármela también copyright N. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles las últimas noticias y el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima.